Amén. Vamos a abrir las Biblias. En Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Esto es algo que yo no sé si lo había leído en algún momento, pero claro. Hay un nombre ahí, Jabes, que aparece un cachito en la Biblia, ahí en esos dos versículos. Después como que pasa desapercibido. En el capítulo 4 habla sobre los descendientes de Judá. Y Jabes era uno de ellos. Y el versículo 9 dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. O sea que Jabes significa eso, dolor. ¿Qué nombre, no? Antes, por lo general, se ponían esos nombres, de acuerdo al sentir, a lo que sucedió, y a este hombre le tocó dolor. ¿Se imaginan ese nombre ahora? ¿Qué haces, dolor? ¿Cómo te va? El bullying que le harían en estos momentos. ¿Sí? Pero él fue más ilustre que los hermanos. Y prestemos atención al versículo 10. E invocó Jabes, dolor, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y ahí termina la historia de Jabes en la Biblia. Yo quiero hablar hoy hizo un par de pedidos Jabes, ¿no? Muy sabios a Dios. Bendición, que se ensanche su territorio. Es muy literal la palabra territorio, ¿no? Yo me imagino que Jabes vivió muy estrecho también toda su vida con ese nombre. Pero acá dice su territorio. Y si tu mano estuviera conmigo, que es de lo que vamos a hablar hoy, de la mano de Dios. Y también dice, y si me libraras del mal para que no me dañe, no de los malos, de los enemigos, del mal para que no me dañe. Y Dios le otorgó todo eso. Lo que quiero compartir hoy es cuando la mano de Dios está con nosotros. Amén. Y yo estuve buscando versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre qué produce la mano de Dios. ¿Qué es la mano de Dios
en nosotros, es su presencia en nosotros, es su poder en nosotros. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 46. 46, ¿sí? Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esto por ahí no dice nada. Pero bueno, Elías venía de mostrar el poder de Dios delante del rey Acab y de su mujer, Jezabel. Y Elías prometió lluvia en un lugar donde hacía muchos años que no llovía. E invitó a Acab. Y en un momento dado le dice, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Todavía no había llovido. Y Acab lo hizo. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y en el 46 prestemos la atención. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora, desde el lugar donde estaban, la cumbre del Carmelo, hasta Jezreel, había 30 kilómetros. Acab fue en su carro tirado por caballos. Se dice que esos caballos corrían a 50 kilómetros por hora. Llegó primero, corriendo. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estaba sobre él. La mano de Dios es presencia en nosotros y es poder en nosotros. Con Elías obró de esa forma. Seguimos en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Esdras. A ver si lo ubican. Esdras capítulo 7. Del versículo 6 en adelante. Esdras capítulo 7, versículo 6. ¿Qué pasaba en ese tiempo de la historia? Israel estaba cautiva. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Ahora, el pueblo de Israel estaba cautivo en manos de un rey Artajerjes. El que vio la película 300 se puede imaginar más o menos cómo era. Yo creo que fue muy fantasiosa la película, ¿no? Pero bueno, ese rey
o sea que conquistaba y destruía todo por conquistar. Bueno, Esdras se le presentó, porque la mano de Dios estaba sobre Esdras. Ahora, cuando la mano de Dios está sobre nosotros, suple necesidades y te hace llegar a tu destino en Dios también. Amén. Vamos a seguir con Esdras también, ¿no? Vamos a leer el versículo 9 del mismo capítulo 7. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. O sea, le dio permiso para ir. Gracias. Digo, voy a tener que cambiar los lentes, no me había dado cuenta. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Tardó 5 meses en llegar. Me imagino que los caminos de ese tiempo eran difíciles, ¿no? Dios suple y te hace llegar a tu destino en Dios. La mano de Dios también te da protección. Él fue protegido por eso. Ahora bueno, vamos a fijarnos por qué la mano de Dios estaba con Esdras. Vamos a leer el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. Inquirir es escudriñar. ¿Sí? La ley de Jehová, primero, para escudriñar la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es un poco lo que hace la mano de Dios en nosotros. Cuando nosotros nos dedicamos a leer su palabra, a cumplirla y a transmitirla, su mano está sobre nosotros, está en nosotros. No olvidemos que lo que dijimos al principio, la mano de Dios es su presencia en nosotros, su poder en nosotros. Es el Espíritu Santo actuando. ¿Cómo sigue esta historia, no? Vamos a leer el versículo 11 al 16 del mismo capítulo 7. Es la copia de una carta que le mandó ese rey poderoso Artajerjes a Esdras. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, qué nombre, ¿no? A Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiere ir contigo a Jerusalén,
vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué pasó acá? La mano de Dios te hace subir a otro nivel de influencias. Era una persona que estaba como cautiva. Evidentemente había ciertas libertades, pero no dejaba de ser cautivo. Bajo el rey de reyes, como se titulaba Artajerjes. Cuando la mano de Dios está, no hay nada imposible. El Señor nos lleva a otro nivel de influencias. Este hombre, un escriba versado, pero de su país, cautivo, llegó hasta el rey y el rey le ofreció todo. El rey y sus 7 consejeros. Me imagino que vendría a ser como la jefatura de gabinete, ¿no? La que mandaban sobre el reino, sus consejeros. Ahora, el rey no solo que le permitió ir, sino que le dio. Y no solo que le dio, sino que permitió que se lleven las ofrendas que daba el pueblo de Israel, que estaba cautivo. Ahora decimos, bueno, era el pueblo de Israel, pero bueno, piensen que era dinero que salía del reino hacia otro lugar. Acá si uno quiere llevar plata a otro lugar, tiene que pagar impuestos. Acá no, era todo libre. Fue la bendición que hubo en ese momento, porque la mano de Dios estaba con Esdras. Sigue un poquito más. Y vamos a leer del 21 al 23. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. O sea, no solo lo que le había dado, sino todos los reinos, los gobiernos por donde él iba a pasar, tenían que ofrendar voluntariamente. Le puso un tope el rey, ¿no? Hasta 100 talentos de platas, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite. Y sal sin medida. O sea, hasta eso se fijaba el rey de darle. La comida, la bebida, la sal. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Yo me imagino que debía saber la historia de Moisés, este rey, ¿no? Por eso entró ese temor. Acá habla de 100 coros de trigo. Son 37 toneladas cada reino que le tenía que dar.
De vino, 3.700 litros. Cada reino, cada gobierno. Y de plata, 3.400 kilos de plata. A cada lugar por donde pasaban. Amén. La mano de Dios te da favor y fortaleza también. Seguimos un cachito más. Vamos a leer Esdras 27 y 28. El mismo capítulo 7. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Cuando la mano de Dios se mueve a nuestro favor, y vamos a hacer cosas que antes no hacíamos, hermanos. Y vamos a tener la convocatoria que no teníamos. ¿Lo creen? Tenemos que animarnos. Había un par de secretitos que leímos, ¿no? De Esdras. Sobre su corazón. Cómo se había preparado. Por eso la mano de Dios estaba sobre él. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Hechos 19. La iglesia de Antioquía. ¿Lo tenemos? Sí. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hechos 11, capítulo 19. Disculpen. ¿Lo tenemos? Sí. Empiezo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Para qué había pasado ahí? Hubo una persecución, o sea, con la muerte de Esteban. Saulo empezó a perseguir la iglesia, donde metía precio a todos los seguidores de Cristo, y salvo los apóstoles, empezaron a irse todos de Jerusalén. Ahora, a medida que se iban, algunos empezaban a predicar el evangelio a los judíos. Seguimos un cachito más. El 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Empezaron a cumplir la voluntad de Dios. Su palabra iba a ser predicado hasta lo último de la tierra. El 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando la mano del Señor está, cuando cumplimos la voluntad de Él,
hubo un par de hermanos de Chipre y de Cirene que se animaron a predicarle a los no judíos, que hasta ese momento no se hacía. Había sucedido algunas pequeñas luces con Pedro y Cornelio, ¿sí? Con Pablo, después de convertido, fue llevado, pero creo que estos hermanos de Chipre y de Cirene no sabían lo que estaba pasando en otro lado, pero se animaron a predicarle a los gentiles. ¿Y qué pasó en ese momento? La mano de Dios empezó a obrar y muchos creyeron. Ahora observemos que estos hermanos no hicieron acepción de personas. Una de las cosas, ¿por qué la mano de Dios también estuvo con ellos? Le predicaron al que se cruzaba. ¿Querés que la mano del Señor esté con vos? Le vamos a tener que predicar al que se cruza. Por ahí nosotros no hacemos acepciones de raza, pero por ahí mirábamos y decimos, uy. Y por ahí no tenemos la fe de que el Señor puede obrar y puede cambiar esas vidas que están totalmente destruidas. Tengamos fe porque la mano de Dios está con nosotros si abrimos nuestra boca. Después el resto lo tiene que hacer Él. Y es tiempo de crecer en fe, ¿eh? Porque cuando salimos afuera y miramos un poco lo que hay afuera, es como que parece que no encuadran en la iglesia tradicional. Pero hermano, es lo que hay. Si nosotros queremos predicar el Evangelio, a no ser que le prediquemos a los evangélicos de otra iglesia y lo traigamos para acá, pero si nosotros queremos predicar el Evangelio a toda criatura, bueno, es la criatura que hay hoy en el mundo, es el trabajito fino que hizo el enemigo. A eso tenemos que ir. Si a eso vamos, la buena mano de Dios va a estar con nosotros. Su presencia nos va a respaldar. Y vamos a ver el favor de Dios, la fortaleza de Dios, el poder de Dios. Ahora no hace falta correr 30 kilómetros, ¿no? Ahora hay coche, hay colectivo, pero bueno, el poder de Dios se va a mover de otra forma. Queremos ver la mano de Dios manifestándose. Ahí donde se abre una puerta, métete. No sé si vieron muchas veces en películas los vendedores que golpean la puerta. Cuando abren la puerta, ponen el pie. Cuando la persona dice, no lo quiero y quiere cerrar, no la puede cerrar. Y ahí le ofrece su producto. En cuanto se abre una puerta, nos tenemos que meter. Nuestro producto es sublime. ¿Sí? Es para salvación. Es para cambio, para cambiar de vida. Es para victoria. Seguimos un cachito más. Hechos 11, versículos 22 y 23. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios
En otra versión dice las maravillas de Dios. Otra de las cosas cuando la mano de Dios está, suceden maravillas, suceden cosas que en otro momento, o sea, no entra en nuestra mente. Y Bernabé se regocijó y animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Otra versión dice que permaneciesen cerca del Señor a cualquier costo. ¿Querés que la mano del Señor esté con vos? Permanecé fiel a cualquier costo. Y otro secretito, tenés que estar cerca del Señor. Sí, tenemos que acercarnos constantemente, no apartarnos. El versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando la mano del Señor está presente, hay multiplicación. La gente se acerca, crecemos. ¿Por qué? Y porque la presencia del Señor te moviliza, te da poder, te quita la vergüenza, te anima. Seguimos. Versículo 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Pablo estaba ducho con los gentiles. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué sacamos de acá? Se congregaban y eran discipulados, eran enseñables, tenían hambre de aprender la palabra, de vivir la palabra, y se multiplicaban de transmitir la palabra, porque la mano de Dios estaba sobre ellos, pero ellos eran los que se movilizaban. Ahí vemos que se dejaban enseñar. Seguimos un cachito más. El versículo 27 y 28. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, sé que Ágabo era un profeta que iba por todos lados, ¿no? Porque a Pablo también le había predicado, le había profetizado en un momento, ¿no? Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Ahora, ¿qué pasó ahí? Versículos 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Cuando levantamos la ofrenda para los hermanos de Porto Alegre, no sé, se alegró mi corazón, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero me puse como contento. Digo, estamos ofrendando a hermanos que no conocemos,
Los de Antioquía eran griegos que no conocían a los judíos. Y encima eran judíos que muchos de esos judíos todavía no aceptaban a los gentiles como hermanos. Ellos aportaron. Ahora, vamos a prestarle atención y vamos a leerlo de nuevo, el 29, el versículo. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, se organizaron. Cada uno, de acuerdo a cómo podía, ayudaba. Se organizaron y mandaron. O sea, cuando la mano de Dios está, no hay desorganización. Él da sabiduría, capacita para que la cosa funcione. Lo cual, en efecto, el versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Para que la mano del Señor esté sobre nosotros, tenemos que tener un corazón agradecido también, la generosidad. Amén. Yo quise transmitirle esto nada más, unos puntos, como por la mano de Dios, cómo se puede mover en lo personal y en nosotros como congregación. Amén. Tenemos que buscar esa mano de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Ese poder que el Señor da. Nos compete a nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. ¿Podés decir como dijo Jabes? Ah, si tu mano estuviera conmigo. Cerrá los ojos y decíselo. Señor, si tu mano estuviese conmigo. Señor, extende tu mano. Extende tu mano sobre cada uno de nosotros, Señor. Señor, que esa mano nos haga efectivos, Señor. Que esa mano, Señor, que tu mano nos haga esforzados, Señor. Que tu mano sobre nosotros nos haga diligentes, Señor. Necesitamos de esa diligencia, Señor. Señor, esa presencia en nosotros, Señor. Oh, Espíritu Santo, movete. Movete y toca a cada uno de nosotros. Pone tu mano sobre cada uno de nosotros, Señor. Oh, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto. Que esté dispuesto, Señor. Señor, tu mano es tu presencia en nosotros, es tu poder en nosotros, Señor. Elías corrió 30 kilómetros y le ganó a los caballos, Señor. Oh, Espíritu Santo, obra en nosotros, obra en cada uno de nosotros. Hermano, yo voy a hacer una pregunta. ¿Querés tener poder? Porque muchas veces eso lo vemos como algo egoísta, individualista. Pero no, es el poder de Dios actuando en nosotros. Vos si querés tener poder, levanta la mano y pedíselo al Señor. Señor, dame de tu poder, Señor. Dame de tu poder para vencer. Para vencer primeramente lo interno. Señor, dame de tu poder para vencer los vicios, Señor. Oh, Espíritu Santo, limpia. Hoy se habló de santidad de la iglesia. Señor, danos poder
para limpiarnos, Señor, para sacar todo vicio, Señor, de entre medio de tu pueblo, Señor. Oh, Señor. Danos poder para sacar la vergüenza, Señor, y poder predicar tu palabra con total libertad, Señor. Danos poder para erradicar el temor de nuestras vidas, Señor. Oh, ese temor que no nos deja andar, Señor. Oh, Espíritu Santo, quita todo miedo, Señor. Que podamos caminar libres. Oh, Señor, porque vos nos llamaste a libertad, Señor. Oh, esa libertad, Señor, que no tiene ninguna atadura para poder servirte, Señor. Oh, Espíritu Santo, esa libertad para dar testimonio de ti. Oh, Jesús, tócanos como congregación, Señor. Oh, Señor, y ponenos en movimiento, papá. Oh, ese movimiento, Señor, para poder glorificar tu nombre, ser testimonio de ti, para que el mundo crea, Señor, porque vos contás con nosotros, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, Señor. Oh, Señor, que podamos hablar de ti en total libertad, Señor. Oh, Espíritu Santo, movete, Señor. Movete, Señor. Oh, Jesús, sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Oh, Señor. El cansancio quita, Señor. Señor, quita todo cansancio, porque tu palabra dice, caminarán y no se cansarán. Nuevas fuerzas tendrán, Señor. Oh, que tu mano esté sobre nosotros para recibir esas nuevas fuerzas, Señor. Oh, Espíritu Santo, obra, Señor. Señor, y poné esa apertura en cada uno de nosotros para, oh, Señor, para recibir tu mano. Oh, para aceptar tu mano en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén, Señor. Amén.